Hola, hablando un poco de la consagración que el Papa Francisco hizo a Rusia y Ucrania hace un par de días. La gente tiene que entender esto. Esta consagración que hizo el Papa Francisco no es la consagración que pidió la Virgen en Fátima. No es. Porque la Virgen pidió la consagración de Rusia. Y lo dijo muy claro. Hay que consagrar a Rusia. A mí. Y si Rusia no lo hace, si no lo hace, Rusia esparcerá sus errores por el mundo y habrá muerte y destrucción por el mundo. Pero al final, si consagran a Rusia a mí, Rusia se convertirá y habrá paz. Y al final mi corazón triunfará. Esas fueron las palabras de la Virgen María en Fátima. Y hay que entender una cosa, esa consagración que la Virgen María pidió al mundo sobre Fátima, esa consagración ya ocurrió en 1984 por mano y obra de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II consagró Rusia a la Virgen de Fátima. ¿Y qué pasó unos años después? Estamos hablando de 1984. Se derrumbó la Unión Soviética, el imperio del mal, el comunismo, el centro del comunismo en el mundo. La Unión Soviética se derrumbó. Causa y efecto. Mucha gente dice, no, se derrumbó porque la economía estaba muy mal, porque Reagan, porque el Star Wars de Reagan, porque se arruinó la economía. Miren, eso es solamente ver la superficie. Eso es solamente ver las sombras. Para entender la historia universal hay que entenderla desde una perspectiva metafísica, desde una perspectiva teologal. Hay que entenderla según la ciudad de Dios de San Agustín, según el discurso de historia universal de Bossuet. Hay que entenderla según el ensayo de Donoso Cortés. Hay que entenderla según Gaudium Spes del Segundo Concilio Vaticano. El mundo es una guerra entre el bien y el mal. Y estas cosas, que si la economía soviética estaba muy mal, que si Reagan hizo mucho, que si el Star Wars, mira, esos son solamente las sombras, esos son solamente los síntomas del virus, pero no es el virus en sí mismo, no es la enfermedad en sí mismo, no es la raíz, no es la causa raíz. Como católicos tenemos que creer, y así lo ha dicho el Vaticano, y así lo dijo Sor Lucía de Fátima, y así lo dijo el cardenal Bertone, y así lo dijo Juan Pablo II, y así lo dijo el cardenal Ratzinger después, Benedicto XVI, que esa consagración de 1984 por San Juan Pablo II fue aceptada por el cielo, fue lo que pedía la Virgen de Fátima. Y como católicos tenemos que creer y tenemos que profesar que esa consagración de 1984 es la causa verdadera, la causa raíz. Por aquí unos años después, de 1991, se desintegró la Unión Soviética, el imperio del mal, el imperio comunista se derrumbó. Hay que creerlo así. Causa y efecto. La economía. Estás viendo sombra, estás viendo solamente el exterior, estás viendo el tip del iceberg, pero no estás viendo el iceberg de verdad, no estás viendo la acción de la divina providencia sobre la historia universal en la que los católicos tenemos que creer. La acción de la divina providencia sobre los hechos en el mundo, sobre los hechos calientes, por decirlo así, sobre los grandes acontecimientos en la historia universal, en la historia mundial. Hay que entender esto desde el punto de vista metafísico. Y esa consagración de 1984 fue la consagración, la que hizo San Juan Pablo II, la consagración que cambió la historia de la humanidad. Y por eso, hoy día el Partido Comunista en Rusia es un partido minoritario y es un partido de la oposición que combate a Putin. El partido de Putin no es el Partido Comunista, es Rusia Unida. ¿Y qué ha hecho el partido de Putin? Ha sustituido el comunismo, el marxismo, el leninismo, lo ha sacado del Estado y le ha metido para sustituirlo el cristianismo ortodoxo ruso, lo que siempre Rusia ha sido, la Santa Rusia Ortodoxa. Quitó el comunismo para meter el cristianismo ortodoxo ruso, que no es el catolicismo, claro que no, se dividieron en el gran cisma de Oriente, de ahí la partición con Constantinopla y Roma.
Pero créanme, ha sido siempre la tradición rusa desde entonces por los últimos 1000 años. El cristianismo es la base de Rusia unida, del partido de Putin. No es el comunismo, como dice mucha gente, especialmente en el sur de la Florida, que lo ven todo blanco y negro. Ah, Rusia ayuda a Cuba, o sea que tienen que ser comunistas. No tiene nada que ver con eso. A Rusia le importa un bledo, tres pepinos, la revolución comunista cubana, ni la revolución bolivariana, ni el comunismo bolivariano, para nada. No le interesa para nada. Rusia simplemente utiliza como tontos útiles, como peones en su juego de ajedrez mundial a Cuba y a Venezuela para contestar las agresiones de Estados Unidos hace en países cercanos a Rusia, en Lituania, en Estonia, en Latvia. Cada vez que Estados Unidos hace un movimiento allí, Rusia necesita, según la Realpolitik, según el ojo por ojo y diente por diente que mueve la política mundial realista, necesita un territorio cerca de Estados Unidos para responder. Que si me espías desde Lituania, pues yo te espío desde Cuba. Que si mueves tropas a Latvia, pues yo paso un barquito mío por La Habana. Eso es todo, es Realpolitik. Pero a Rusia le importa un bledo, le importa tres pepinos el comunismo cubano ni el comunismo venezolano. Eso la gente no lo entiende, especialmente en el sur de la Florida, en Miami. No lo entienden para nada, blanco y negro. Pero eso es así. ¿Qué posiblemente vaya a suceder ahora con esta nueva consagración que ha hecho el Papa? Pues miren, esta consagración es simplemente una oración por la paz. Todos tenemos que rezar por la paz, todos tenemos que esperar que la paz venga pronto a Rusia y Ucrania, porque están muriendo civiles inocentes. Y lo que nosotros en Estados Unidos llamamos daño colateral, especialmente en las ciudades. Es imposible que no haya daño colateral, civiles inocentes muertos en las grandes ciudades altamente, densamente populadas. Es imposible, es como tratar de bañarte en una piscina y no mojarte. Eso no funciona así. Y el ejército ucraniano ha sido derrotado en los campos, ha sido derrotado en los llanos, afuera de las ciudades, y se han refugiado dentro de las ciudades. Están dentro de las ciudades y desde allí le disparan a los rusos que están fuera de la ciudad. Y cuando los rusos les disparan de vuelta, desgraciada, triste, trágicamente, esos son los daños colaterales. Los civiles que vemos en la televisión muertos. Esperemos y recemos que esta petición del Papa Francisco, esta consagración, que no es la consagración de Fátima, esa ya pasó en 1984, esta nueva consagración es una petición por la paz que sea escuchada en el cielo y que pronto venga la paz a Rusia y que pronto venga la paz a Ucrania. Rusia tiene un papel en la historia universal muy importante. Rusia, con su revolución bolchevique comunista de 1918, se puede decir, desde el punto de vista metafísico, que Rusia abrió las puertas del infierno en la tierra. Porque lo que siguió después de eso fue pura muerte, pura destrucción, más de 100 millones de personas asesinadas, torturadas, el genocidio más grande jamás. El Pacto de Varsovia, el comunismo en Hispanoamérica, la inteligencia cubana haciendo revoluciones por Hispanoamérica, terrorismo, la FARC, Farabundo Martí, el MIR, todos estos grupos de terrorismo, de muerte, de asesinatos durante décadas y décadas y décadas se debe al éxito de la revolución bolchevique en Rusia en 1918, el asesinato a sangre fría de la familia real, del zar, de la zarina, de sus hijos. Rusia abrió las puertas del infierno en el mundo. Es justo, es muy justo que Rusia las tenga ahora que cerrar. De ahí la importancia de Fátima. Muchísimas gracias y hasta la próxima.